los agentes del mercado al final sienten y padecen. Y nosotros lo que vamos a ver a nivel on-chain rápidamente, y lo vamos a hacer muy estructurado, es que hay un impacto de todo lo que es el sentimiento macroeconómico bueno, que ha derivado en 3 puntos que son importantes a tomar en cuenta para alguien que quiera entrar en el ecosistema cripto ahora mismo, ¿vale? Primero, se ha generado muchísima incertidumbre en el mercado, puesto que el precio pues no es capaz o no se está moviendo con la volatilidad y es tan bollante como lo fue en su momento. Es decir, pues antes era maravilloso comprar y vender bitcoins porque tenía unos movimientos volátiles, interesantes, más o menos se podía intuir hacia dónde va a ir el precio, las tendencias en Bitcoin, en Ethereum, en muchas criptomonedas son bastante unilaterales, ¿no? O sea, van unidireccionales, van hacia una dirección y se puede estimar hacia dónde van a ir. Entonces, al final eso atrae a mucha liquidez, muchos traders, genera mucho interés y sobre todo la oportunidad de poder generar dinero, de poder ganar y prosperar económicamente en este ecosistema y fuera de este ecosistema, con lo que se pueda generar en este ecosistema, pues también atrae a muchos actores, ¿no? Atrae a muchos agentes del mercado, traders, inversores, institucionales, que actualmente, si no existieran los ETFs, si no existiera la idea de que pueden ser aprobados hasta 8 ETFs de Bitcoin, por lo cual podría llegar a entrar hasta $1 trillón en conglomerado en total, solo por el mero hecho de que hay que hacer un capital allocation, hay que colocar capital dentro de esos ETFs para que tengan liquidez y tienen que contratar creadores de mercado, por lo tanto, incrementaría considerablemente la liquidez del mercado, concretamente en Bitcoin. Lo que pasa es que afortunadamente, si Bitcoin se aprecia, tiende a generar un impacto negativo en el dólar, en el mercado, y entonces, pues al final, aquí hasta el más tonto gana dinero, porque cualquiera que tenga una criptomoneda en particular acabará ganando, pero no porque su criptomoneda se esté comprando, sino porque el dólar se está depreciando gracias a Bitcoin o a Ethereum, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que actualmente, si no tuviéramos esa idea de que pudiéramos tener una mayor demanda de bitcoins en los próximos 12 meses a raíz de la aprobación de los ETFs, actualmente el mercado se mueve en una incertidumbre muy fuerte. Eso lo podemos ver desde una caída justamente a nivel de precio a mitades de agosto, que ha tenido una reacción a la victoria de Grayscale contra la SEC, pero que ha vuelto otra vez a su mismo rango. Hemos tenido el descuento del precio por parte de los potenciales vendedores de los potenciales bitcoins vendidos por FTX. Y vemos cómo desde principios de junio pues también Bitcoin ha ido perdiendo fuelle, ¿vale? Es decir, que el verano le ha sentado muy mal a Bitcoin, lo ha debilitado muchísimo y a mí la sensación que me da es que, y esto un poco sacando los datos de las expectativas de subida de tipos de interés en Estados Unidos, para este mes de septiembre no se estima que vaya a subir la Fed los tipos de interés, pero ya para noviembre se está descontando con un 40% de posibilidades de que pueda subirlo en 0,25 o en 50 puntos básicos, y eso pues desincentivaría muchísimo más a los traders y a los institucionales, ¿no? A los que tienen la pasta, a poner su capital en cripto, puesto que no está generando la liquidez suficiente. Hay que considerar de que Estados Unidos ha estado reduciendo la M2, ¿vale? Es decir, la masa monetaria. Esto luego se ha estado incrementando ligeramente a raíz de la emisión de liquidez por parte de la tesorería de Estados Unidos, que ha estado neutralizando lo que es la restricción monetaria emitida o gestionada por la Fed. Claro, cuando nosotros vemos la liquidez desaparecer, pues esa inflación que se genera con el dólar, pues no existe. El dólar empieza a desinflacionar, lógicamente se está buscando eso precisamente, que los precios caigan, y al desinflacionar el dólar, pues lo hace más escaso y por tanto es mucho más valioso, y eso hace que se deterioren los activos de riesgo como es Bitcoin. Yo solo estoy estableciendo lo que vamos a ver ahora a nivel on-chain, que básicamente es lo que ven los inversores a nivel on-chain, que es, Ujú. ostras, no pinta bien la cosa, nos queda un poquito más de tiempo y probablemente hasta que no lleguemos a noviembre y veamos qué decide la Fed, tengamos un septiembre y un octubre, incluso en la mitad de noviembre, bastante pausados, prácticamente sin apenas actividad,
con los agentes del mercado esperando, veamos a lo mejor a Bitcoin en rango, un rango lateral pues a medio plazo, a 2 o 3 meses. Pero bueno, eso es algo que iremos viendo y iremos analizando. ¿Vale? Sin embargo, en contraprestación, hay algo que podría estropear la caída de Bitcoin y podría hacer que Bitcoin volviera otra vez a su tendencia alcista, se pusiera otra vez en los 32.000 e incluso ya se fuera hasta los 40.000, que básicamente toda esa zona de ahí arriba, entre los 32 y los 40, son zonas en las que el precio no se subastó por un desapalancamiento muy fuerte del mercado. Hubo un desapalancamiento que sucedió a raíz de las quiebras de Rose Capital y de Celsius, que eran dos gigantes en aquel momento, y tenemos aquí todo este movimiento, que en ningún caso el mercado tuvo la capacidad o la posibilidad de volver a subastarlo, puesto que luego tuvimos el desapalancamiento de muchos protocolos cripto, incluso, esto fue lo de Terra Luna, disculpad, lo de Terra Luna no ha sido subastado, y luego ya tuvimos lo de Rose y lo de Celsius, ¿no? Entonces, lo de Terra Luna fue lo que marcó esa caída y esto lo tiene que ir a tocar el precio de Bitcoin tarde o temprano, aunque Bitcoin caiga un poquito más o caiga un poquito menos. Importante saber... El gráfico de Tether, de Bitcoin comparado con el precio de Tether, ¿no? Sí, para que lo veamos, que al final es el de... Para los oyentes también lo digo. Muchas gracias, Pedro. Sí, en mayo de 2022... se me va y no... sí, estábamos viendo el gráfico de Bitcoin contra USDT, ¿vale? Contra Tether. Y bueno, quiero recordar un dato on-chain que mostré en su momento, que es un dato que mostraba que en todos los bullruns cripto, en todos los mercados alcistas, siempre se han sucedido, nos hemos encontrado correcciones de hasta el 61%. Es decir, que realmente no podemos descartar la posibilidad, aunque veamos que el mercado ahora mismo está en un momento de incertidumbre fuerte, no podemos descartar la posibilidad de que ese 61% se pueda producir y que tengamos correcciones muy fuertes constantemente, puesto que el mercado... No... Después de un bull run, ¿estás diciendo? No, durante los bull runs. Ah. O sea, es decir, las correcciones... Durante un mercado alcista del propio Bitcoin. Eso es. O sea, en los últimos 3 mercados alcistas, este podría llegar a ser el 4º mercado alcista si sucediera en los próximos 2 años, hasta 2025, y teniendo en cuenta que hubiera un cambio de paradigma dentro del mercado, dentro de las políticas monetarias de la Fed, que yo creo que no le va a quedar otra que bajar los tipos a finales de año, no subirlos, o al menos en el primer trimestre del año que viene, reducirlos al 4,5 o al 4, con casi toda probabilidad, y incrementar ligeramente la masa monetaria. De hecho, si os leéis el libro de World Changing Order de Ray Dalio, prácticamente lo explica él ahí, que cuando tenemos subidas de tipos de interés muy fuertes, hay cambios de paradigma en ciclos económicos, lo primero que suele hacer el Banco Central es empezar a imprimir dinero de nuevo y luego ya empieza a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que van a suceder las dos cosas al mismo tiempo. Ya vemos de todas formas que está sucediendo eso en China, que se está imprimiendo capital en China, por lo cual en Asia la percepción que se tiene es que las cripto, pues hay incertidumbre, pero no se estima que vayan a seguir cayendo, pero sí están pendientes de todas las noticias que surgen en Estados Unidos y en Occidente, ¿no? Y entonces, en el dato que os decía, os mostré una gráfica on-chain en julio o junio, donde todos los bullruns, lo enseñaré la semana que viene, no lo he traído, donde todos los bullruns, todos los mercados alcistas de Bitcoin han tenido, durante todo su periodo alcista, han tenido en sus correcciones del 50%, del 60%, del 40%. Por tanto, no nos debe impresionar o no nos debemos dejar impresionar por la posibilidad de que ahora mismo pues Bitcoin, dentro de este primer tramo alcista, de este primer impulso que ha tenido, pues pueda tener una mayor corrección. Aún así, esto es porque estoy yo estableciendo o proponiendo la posibilidad de que esto se pueda convertir en el inicio de un nuevo bull run. Pero es verdad que Bitcoin todavía no ha recuperado sus niveles de 40.000 y eso también es un dato importante para valorar la fortaleza o la debilidad del mercado, que actualmente pues sería una señal de debilidad.